Nació en una pequeña isla, hijo de un abogado, pero se levantó para conquistar Europa, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de la historia. Su nombre es Napoleón Bonaparte y su historia es de ambición, brillantez y derrota final. Saludos, les doy la bienvenida a Escultura. En este episodio navegaremos el increíble viaje de Napoleón desde sus humildes comienzos hasta su coronación como emperador de Francia. Exploraremos su genio militar, sus triunfos políticos y su caída final. Napoleón Bonaparte una vez dijo: "La única manera de liderar a las personas es mostrarles un futuro. Un líder es un comerciante de esperanza". Napoleone Bonaparte nació en Ajaccio, en la isla mediterránea de Córcega, el 15 de agosto del 1769. Su signo zodiacal era Leo. Sus padres eran Carlo Bonaparte y María Letizia Ramolino, nobles locales. Su padre era partidario del líder independentista corso Pasquale Paoli y era abogado. En el 78 fue nombrado representante de Córcega en la corte de Luis XVI. La madre de Bonaparte fungió un rol importante en su crianza. Leticia exigía que sus 8 hijos se bañaran a diario cuando lo común era una vez al mes. Si quieren saber un poco más de la familia de Napoleón, pueden ir al episodio de su hermana, Pauline Bonaparte. Cuando era niño, Napoleón asistió a la escuela en Francia, donde aprendió el idioma francés, idioma que habló con un marcado acento italiano por el resto de su vida. Era callado, le gustaba meditar y siempre andaba aparte de sus compañeros. No era buen estudiante y solo le preocupaban las matemáticas. Su padre consiguió que Napoleón y su hermano José se trasladaran a la Francia continental para estudiar en la Escuela Militar Francesa de Briey-le-Château a la edad de 10 años. Obtuvo notas destacadas en matemáticas y geografía y consiguió las necesarias para aprobar las demás materias. En el 1784 se gradúa y es admitido en la École Royale Militaire de París. Aunque había buscado en un principio una formación naval, terminó estudiando artillería. Mientras Napoleón todavía estaba allí, su padre murió de cáncer de estómago en el 1785. Esto impulsó a Napoleón a tomar las riendas como cabeza de la familia. Este mismo año se graduó y fue comisionado como teniente segundo de artillería. En enero del 1786 tomó sus nuevas obligaciones a los 16 años. Napoleón sirvió en distintas guarniciones hasta el estallido de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comenzó en el 1789 y en 3 años los revolucionarios derrocaron la monarquía y proclamaron la República Francesa. Poco tiempo después, Napoleón se encontraba en Córcega, donde apoyó la facción jacobina, que eran republicanos defensores de la soberanía popular, y obtuvo el rango de comandante segundo de la Guardia Nacional de Voluntarios de la isla. En el 1793, tras un enfrentamiento con el gobernador nacionalista corso Pasquale Paoli, la familia Bonaparte huyó de su isla natal hacia la Francia continental, donde Napoleón volvió al servicio militar. Su determinación, su capacidad de trabajo y su frialdad bajo el fuego le convirtieron en el héroe del sitio, tras lo cual fue nombrado general de la brigada. Un año después de que Francia fuera declarada república, el rey Luis XVI fue ejecutado en enero del 1793. En su última instancia, estos actos llevaron al ascenso de Maximilien de Robespierre, uno de los más prominentes líderes de la Revolución Francesa, y lo que se convirtió esencialmente en la dictadura del Comité de Seguridad Pública. Los años 1793 y 1794 llegaron a ser conocidos como el Reino del Terror, en el que murieron hasta 40,000 personas. Cuando Napoleón fue enviado a Génova por órdenes superiores de una misión secreta hacia julio del 1794, cayó Maximilien Robespierre y Napoleón se convirtió en uno de los primeros sospechosos por su amistad íntima con el hermano de Maximilien. Por ese motivo estuvo arrestado durante 2 semanas y fue liberado por falta de pruebas. Al año siguiente, Bonaparte se encontraba en París, cuando el 3 de octubre realistas y contrarrevolucionarios organizaron una protesta armada contra la convención, sus excesos y su gobierno tiránico. Este mismo año, en una fiesta conocería a Josephine, una elegante viuda
6 años mayor que él y que tenía 2 hijos adolescentes. A Napoleón se le encomendó dirigir a un ejército improvisado en la defensa de la Convención en el Palacio de las Tullerías. Obtuvo algunas piezas de artillería con la ayuda de un joven oficial de caballería, Johannes Murat, que se convertiría en su cuñado y logró repeler a los insurgentes. Este triunfo le dio una gran fama y poder sobre el nuevo directorio, que era el grupo de 5 personas que había gobernado Francia desde el 1795. El 28 de marzo de 1796, Napoleón cambió oficialmente su nombre de Napoleone Bonaparte a Napoleón Bonaparte. Este mismo año se casaría con Josephine y días después de su matrimonio tomaría el mando del ejército francés en Italia, que llevó con éxito a la invasión de dicho país. Antes de partir, le dijo a sus tropas: «Soldados, están mal vestidos y mal alimentados. El gobierno les debe mucho. Grandes provincias y ciudades serán de ustedes. Allí harán gloria y riqueza». De aquí el apodo Pequeño Cabo se debe a su virtud y su buena relación con la tropa. Napoleón logró sacar a las fuerzas austriacas de Lombardía con su victoria en la batalla del puente de Arcole y derrotó el ejército de los estados pontificios. En el 1797, Bonaparte estaba al mando del ejército y derrotó a 4 generales austriacos, cuyas tropas eran superiores en número. Este forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. El resultante fue el Tratado de Campo Formio, quien le dio a Francia el control de la mayor parte del norte de Italia, así como el de los Países Bajos y el área del Rin. Una cláusula secreta prometía otorgar a Venecia a Austria. Bonaparte marchó contra Venecia, ocupándola y acabando con más de 1000 años de independencia. Ese año organizó los territorios ocupados en Italia en lo que se conoció como la República Cisalpina. Napoleón logró absorber los conocimientos militares esenciales de su época y aplicarlos con éxito. Era buen planificador en el campo de batalla, por lo que fue bien conocido, y aunque era diestro con carácter innovador, su éxito se debía a su profundo reconocimiento e inteligente aplicación de las tácticas militares convencionales. Yo diría que Napoleón leyó El arte de la guerra de Sun Tzu. Como oficial de artillería, desarrolló nuevas tácticas y empleó la artillería como una fuerza móvil para respaldar los ataques de la infantería, beneficiándose de la ventaja tecnológica en Francia en materia de armamento. Fue conocido como un comandante agresivo que contaba con la lealtad de soldados muy motivados. Bonaparte fue un maestro de espionaje y el engaño, ganando batallas al conocer de antemano el movimiento del enemigo. En el 1795, el gobierno revolucionario francés, conocido como Directorio, tomó el control del país. Napoleón, que anteriormente había caído en desgracia con Robespierre, se ganó al Directorio ese mismo año después de salvar al gobierno de las fuerzas contrarrevolucionarias. Por sus esfuerzos, Napoleón pronto fue nombrado comandante del Ejército del Interior. Además, fue asesor de confianza del Directorio en asuntos militares. Durante su campaña de Italia se convirtió en una figura influyente en la política francesa. Publicó 2 periódicos para sus tropas, pero que circulaban también por Francia. En mayo de 1797 fundó un tercer periódico publicado en París, El Diario de Bonaparte y los Hombres Virtuosos. Las elecciones de 1797 dieron a los realistas mayor poder, lo que alarmó a Barras y sus aliados en el Directorio. Los monárquicos, por su parte, comenzaron a criticar a Bonaparte acusándole de haber saqueado Italia y de haberse excedido en su autoridad al negociar con Austria, lo cual todo era cierto. Bonaparte envió con prontitud al general Augereau a París para dar un golpe de estado el 4 de septiembre, eliminando de la política a los realistas. Finalizadas sus negociaciones con Austria, Napoleón regresó a París en diciembre y fue recibido como un héroe conquistador y la fuerza dominante del gobierno, mucho más popular que sus directores. En marzo de 1798, Bonaparte propuso llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, en aquel entonces una provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales y franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a India. El Directorio, aunque preocupado por el alcance y el coste de la expedición, aprobó la empresa, dado que significaba sacar a Bonaparte del centro del poder.
El aspecto más inusual de dicha expedición es la inclusión de un buen número de científicos, lo cual según algunos reflejaba la devoción de Bonaparte por los principios e ideas entonces en boga de la Ilustración. Sin embargo, otras personas lo vieron como una maniobra propagandística que solo buscaba ocultar las intenciones imperialistas de Napoleón. Como todo europeo colonizador, Bonaparte emitió proclamas en las cuales se presentaba como liberador del pueblo egipcio, oprimido por el yugo otomano y alabando los preceptos del Islam. Sus proclamas no fueron exitosas, dado que el pueblo egipcio siempre vio a los franceses como una fuerza de ocupación. De camino a Egipto, la expedición conquistó a traición Malta el 9 de junio, expulsando a la orden hospitalaria. Bonaparte desembarcó en Alejandría el 1 de julio de 1798. Aunque los franceses ganaron la batalla de las pirámides, toda la flota francesa, a excepción de 2 naves, fue destruida por el almirante Nelson en la batalla del Nilo. Con su ejército atrapado en Egipto, el objetivo de Bonaparte era de fortalecer su presencia en el Mediterráneo, y esto se vio frustrado. Aunque logró consolidar su poder en Egipto, abrumó a diversas revueltas populares. Ordenó que en Egipto la servidumbre y el feudalismo fuesen abolidos y los derechos básicos de los ciudadanos garantizados. La situación propició el desarrollo de importantes estudios sobre el antiguo Egipto, entre los cuales se destaca el descubrimiento de la piedra de Rosetta. Sí, la piedra de Rosetta. Un soldado francés llamado Pierre-François Bouchard descubrió la piedra Rosetta, la cual fue la clave para descifrar el código de los jeroglíficos egipcios, un lenguaje escrito que había estado muerto durante casi 2000 años. Entonces, habiendo dicho esto y sabiendo que Napoleón jugó un gran rol en la modernización egipcia, ¿creen que la colonización de Napoleón fue fructífera al colonizar Egipto y destacándose por los descubrimientos de su pasado? ¿O creen que la cultura egipcia pudo evolucionar naturalmente y modernizándose sin la intervención napolitana? Me gustaría saber qué piensan. Bueno, ¿qué pasó en el 1799? Este año, Bonaparte condujo el ejército francés sobre la provincia otomana de Siria y derrotó a las fuerzas superiores en diferentes batallas. Pero su ejército se vino abajo cuando empezaron a carecer de suministros y llegaron las plagas, en especial la peste bubónica. Napoleón dejó un promedio de 13,000 soldados para que se apoderaran de las ciudades costeras de Jaffa, el Harish, Gaza y Haifa. El asalto de Jaffa fue brutal. Aunque los franceses se apoderaron de la ciudad tras unas pocas horas de combate, los soldados de la República asesinaron con bayonetas a 2,000 turcos que trataban de rendirse. Robaron y mataron a hombres, mujeres y niños. La matanza culminó cuando Bonaparte ordenó la ejecución de 3,000 prisioneros turcos. Esto no suena familiar hoy día. Con un ejército debilitado e incapaz de tomar la fortaleza de Acre, Bonaparte se vio obligado a volver a Egipto en mayo de 1799. Napoleón tenía que llegar rápidamente, así que los prisioneros fueron ejecutados y los enfermos abandonados a una muerte segura. El 25 de julio derrotó a los otomanos y con la situación en Egipto estancada y la cada vez mayor inestabilidad en Francia, Bonaparte abandonó el país y se encomendó hacia Francia, dejando al mando al general Kleber. Mientras estaba en Egipto, Bonaparte se mantenía al tanto sobre los asuntos europeos, a través de periódicos y noticias que le llegaban. El 23 de agosto de 1799 aprovechó una relajación temporal del bloqueo a los puertos franceses por parte de la flota británica y embarcó hacia Francia. Aunque Napoleón luego fue acusado por sus oponentes políticos de abandonar a sus tropas, su partida había sido autorizada por el Directorio, que había sufrido una serie de derrotas militares contra las fuerzas de la Segunda Coalición, formada por la Alianza de Gran Bretaña con Australia, Rusia, Nápoles y Portugal, y que temían una invasión. Cuando llegó a París en octubre, la situación militar había mejorado tras varias victorias sobre el enemigo. La República, sin embargo, estaba en bancarrota y el Directorio, corrupto e ineficiente, estaba en su nivel más bajo de popularidad. En noviembre de 1799, en un acontecimiento conocido como el Golpe del 18 de Brumario, que es el 18 de noviembre, Napoleón formó parte de un grupo que derrocó con éxito el Directorio francés. Uno de los directores, Sieyes,
pidió a Bonaparte su respaldo para ejecutar un golpe de Estado contra la constitución existente. La trama involucraba a los directores Roger Ducos y Talleyrand, al igual que al hermano de Bonaparte, Lucien, quien se desempeñaba como cabeza del Consejo de los Quintetos. Entre el 9 y 10 de noviembre, tropas dirigidas por Napoleón tomaron el control y dispersaron a los consejos legislativos, de forma que Bonaparte, Sieyès y Ducos quedaron como cónsules provisionales que regirían al gobierno. Sieyès pretendía dominar el nuevo régimen, pero Bonaparte se adelantó redactando la Constitución del año octavo, lo que aseguraba su elección como primer cónsul. Esto le convirtió en la persona más poderosa de Francia, poder que incrementaría en la Constitución del año 10, cuando logró nombrarse primer cónsul vitalicio. Ahora, quienes hayan estudiado matemáticas y ciencias saben que está el sistema métrico y el sistema imperial. Para este tiempo, Napoleón hizo la introducción oficial del sistema métrico decimal en septiembre de 1799, la cual no fue muy popular en la sociedad francesa. En la actualidad, la única parte del mundo que utiliza el sistema imperial es Estados Unidos. El resto del mundo utiliza el sistema métrico. En el 1800, Bonaparte regresó a Italia, que había sido reconquistada por Austria durante su ausencia en Egipto. Cruzó con sus tropas los Alpes en primavera y aunque al principio no le fue muy bien, más adelante derrotó a los austriacos, la cual llevó a la firma de un armisticio. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, principal negociador del armisticio, reportó que debido a la alianza entre Austria y Gran Bretaña, Austria no podía reconocer ningún territorio conquistado por Francia. Las negociaciones se volvieron más y más fuertes hasta que Bonaparte ordenó al general Murat atacar a Austria nuevamente. Murat llevó al ejército francés a la victoria de Hohenlinden y finalmente el armisticio fue firmado en febrero de 1801. Bajo el cual se reafirmaba a Francia su dominio sobre los territorios ocupados en el traslado de Campo Formio. Los británicos también firmaron un acuerdo de paz en marzo de 1802, por el cual Malta pasó a ser territorio francés. Aunque a menudo Napoleón y Josephine se alegaban en cartas, ambos mantuvieron relaciones extramatrimoniales. Napoleón tuvo al menos 2 hijos fuera del matrimonio, Charles Léon de Noailles en el 1806 y Alexandre Walewski en el 1810. En Francia, Bonaparte negoció con la Santa Sede un concordato, buscando la reconciliación entre el pueblo católico y su régimen. Francia y la Iglesia Católica pusieron fin al enfrentamiento que se originó al principio de la Revolución Francesa a través del Concordado de 1801, con el Papa Pío VII. Para mejorar la relación entre ambos estados, Napoleón pidió un legado papal a Roma, puesto que recaería en el cardenal italiano Giovanni Battista Caprara. No había mucha paz entre Francia y Gran Bretaña para este entonces. Las monarquías legítimas de Europa se mostraban renuentes a reconocer la república, temiendo que la idea de la revolución fuera exportada a sus países. En Gran Bretaña, el hermano de Luis XVI fue recibido con honores de huésped de Estado a pesar de que los británicos ya habían reconocido a la República Francesa. Por otra parte, Gran Bretaña no había desocupado ni Malta ni Egipto como habían prometido. En el 1803, el ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo, combinándose la fiebre amarilla con la tenaz resistencia de Toussaint Louverture, el político y militar más importante entre los dirigentes de la Revolución Haitiana. Como medio para recaudar fondos para futuras guerras, Napoleón vendió el territorio francés de Luisiana en Estados Unidos por $15 millones. Esta transacción más tarde se conocería como la compra de Luisiana. En el año 10, que es el 1802, otra constitución dictada por Napoleón otorgó carácter vitalicio a su consulado y sirvió como preámbulo para su autoproclamación como monarca del primer imperio francés. Apoyado por buena parte de la aristocracia, en una ceremonia realizada en la Catedral de Notre Dame de París y ante la presencia del Papa Pío VII, Napoleón se coronó a sí mismo, lo cual dio origen a la creencia popular de que este acto fue una demostración de negación a la autoridad pontificia, lo cual no es cierto. La ceremonia estaba acordada con el Papa en forma anticipada.
aunque se avisó al Papa del acto de la autocoronación según se acercaba la ceremonia. Ahora, un dato curioso es que para este tiempo el famoso compositor Ludwig van Beethoven admiraba a Napoleón, por lo que simbolizaba políticamente los ideales democráticos y republicanos de la Revolución Francesa. Pero al parecer, por una sugerencia, comenzó su tercera sinfonía que titularía Heroica. Sin embargo, con la autocoronación de Napoleón, Beethoven se decepcionó y le retiró la dedicatoria de su tercera sinfonía heroica. Entonces, él la renombraría a Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Fouché, francés que ejerció su poder durante la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y la Restauración Borbónica en Francia, le sugirió a Bonaparte que la mejor forma de apaciguar conspiraciones sería transformar el consulado vitalicio en un imperio hereditario, el cual, dado que tenía un heredero, quitaría toda esperanza de cambiar el régimen. Bonaparte acogió la sugerencia y el 18 de mayo de 1804 se proclamó emperador. Para este mismo año, en Francia se dictó el Código Napoleónico, que consistió en la redacción de un cuerpo único que unificara las leyes civiles y francesas. Ahora, prepárense porque aquí es donde viene la verdadera novela. A pesar de que a Napoleón le gustaba mantener la paz interna y externa, tenía claro que el Reino Unido no deseaba la paz, a menos que fuera bajo sus propios términos. A partir de 1805 empezaría la fase más intensa de las guerras napoleónicas. Gran Bretaña reanudó la guerra naval con Francia en abril de 1803, hasta el 1805. Napoleón solo tuvo que batallar contra los británicos. En este año, Rusia, Suecia, Austria y Nápoles se unieron a Gran Bretaña a un desprecio por Francia. Esto se llegó a llamar la Tercera Coalición. Para atacar a Gran Bretaña, el problema era el mismo del 1798, que para cruzar el Canal de la Mancha, los franceses tenían que tomar el control del mar. El Canal de la Mancha es el espacio de agua que hay entre Francia y Gran Bretaña. Napoleón descartó su plan de invadir a Gran Bretaña, ya que la flota francesa necesitaba la ayuda de los españoles, por su inferioridad. Incluso, uniéndose con España, no podían esperar a derrotar más de uno de los escuadrones británicos. Por tal razón, España fue obligada a declarar la guerra a Gran Bretaña en diciembre de 1804 y se decidió que los escuadrones españoles y franceses concentrados en las Antillas pusieran una trampa, atrayendo así a un escuadrón británico a estas aguas con el fin de equilibrar las fuerzas franco-españolas y las británicas. Entonces se podría librar una batalla en la entrada del canal con posibilidades de éxito. Para que entiendan un poco mejor, Francia y España le setearon una trampa a Gran Bretaña para que fueran a las Antillas y de esta forma España y Francia podían pasar por el Canal de la Mancha. Este plan falló tras la dramática derrota naval, donde la flota británica mandada por Almirante Nelson destruyó gran parte de las flotas de Francia y España. Napoleón, sorpresivamente, dirigió a sus ejércitos contra las fuerzas austriacas, siguiendo su avance hacia el encuentro con el ejército ruso, quien derrumbó parte de la Tercera Coalición. En el 1806, Napoleón conquistó el reino de Nápoles y nombró rey a su hermano mayor, José Bonaparte, quien también se autoproclamó rey de Italia en el 1805. Este desintegraría a las Provincias Unidas que en el 1795 había constituido como República de Batavia y fundó el Reino de los Países Bajos, al frente del cual situó a su hermano Luis y estableció la Confederación del Rin, que agrupaba la mayoría de los estados alemanes y que quedó bajo su protección. Prusia y Rusia forjaron una nueva alianza, la Cuarta Coalición, y atacaron a la Confederación. Napoleón derrotó al ejército prusiano y al ruso. En julio del 1807 se estableció el Tratado de Tilsit, donde se puso fin a la guerra con Rusia y Prusia. 2 años después de que Napoleón no tuviera descendencia propia para este tiempo con la emperatriz Josefina, anuló su matrimonio para poder encontrar una nueva esposa y tener un heredero. Tras la anulación, Napoleón buscó apresuradamente una nueva novia. Su primera opción fue Ana Pavlovna,
la hermana de 15 años del zar ruso Alejandro I, pero después de retrasos y excusas seleccionó a la archiduquesa María Luisa de Austria de 18 años, debido en gran parte a motivaciones políticas. María Luisa era sobrina nieta de María Antonieta. Si quieren saber más sobre María Antonieta y su familia, pueden ir al episodio de María Antonieta y escuchar un poco sobre su vida. Volviendo, a Napoleón todavía le quedaba Gran Bretaña. Por consiguiente, impulsó el sistema continental de bloqueos portuario europeo contra el comercio británico. Él lo que quería era que toda Europa tuviera un bloqueo y que no permitieran vender o aceptar cosas de Gran Bretaña. Pero no todo el mundo iba a estar de acuerdo. Portugal fue una de las naciones que no quería bloquear, razón por la cual Napoleón buscó una alianza con España para invadir a Portugal. Debido a la debilidad militar española en el momento y tras la pérdida de su armada en la batalla de Trafalgar, se firmó el Tratado de Fontainebleau, en el que se permitía a Napoleón entrar a España con su ejército para derrotar a Portugal y cerrar las rutas comerciales británicas. Pero, tras cruzar la frontera española y ocupar la capital portuguesa, sus tropas ocuparon varias ciudades españolas, lo cual generó una rebelión popular que inició la Guerra de la Independencia Española entre las tropas francesas y las españolas, en la que tuvo un papel fundamental la lucha de guerrillas. Napoleón decidió incluir a España en su imperio y nombró rey de ese país a su hermano José en el trono de España, dejando a Nápoles como una monarquía manejada por su cuñado Juan Murat. Tras la primera derrota importante de sus fuerzas, Napoleón comandó las fuerzas que invadieron a España y derrotaron al ejército de ese país. Luego, también derrotó al ejército británico que vino en ayuda de España. O sea, cualquier persona, cualquier grupo, cualquier país que viniera hacia algo de él, Napoleón lo iba a bloquear y los iba a eliminar. Este conflicto supuso un gran desgaste humano y económico para Francia. Por otra parte, Austria rompió el pacto con Francia y Napoleón se vio obligado a comandar sus fuerzas en los frentes del río Danubio y Alemania. Entre el 21 y 22 de mayo de 1809, cerca de Viena, Napoleón estuvo a punto de perder su ejército, sin que el enemigo tampoco lograra un triunfo. Tras una tregua de casi 2 meses, nuevamente se enfrentaron ambos ejércitos, pero esta vez el ejército francés derrotó al austriaco el 6 de julio de 1809. Tras este triunfo, Francia convirtió los territorios conquistados en las provincias iliarias, que es lo que se conoce hoy las partes de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia y Montenegro, y conquistó los estados pontificios. Tras aliarse nuevamente con Austria, en el 1810 se casó con María Luisa, hija del emperador de Austria. Al año siguiente dio a luz a su hijo Napoleón Francisco José Carlos Bonaparte, que pasó a ser conocido como Napoleón II y recibió el título de rey de Roma. Josefina repudiaba a María Luisa, ya que ella no pudo darle un heredero y María Luisa sí. El imperio alcanzó su máxima amplitud en el 1810 con la incorporación de Bremen y Lübeck y otros territorios del norte de Alemania, así como el reino de los Países Bajos, después de obligar a abdicar a su hermano, que había adoptado el título de Luis I Bonaparte. En el 1810 se retiró el sistema continental. Alejandro I era presionado por la aristocracia rusa y consideraba que mantener la alianza era como insultar el honor ruso. La primera señal de que la alianza se deterioraba fue la forma no muy entusiasta y débil con la que Rusia aplicó el bloqueo del sistema económico y comercial impuesto por Francia, por el cual se excluía a Gran Bretaña de todo intercambio mercantil con el resto de Europa. Esto enfureció a Napoleón, quien tenía simpatía hacia Alejandro I, lo que hizo sentirse defraudado y traicionado. 2 años después, los consejeros de Alejandro I le indicaron que una vasta revolución estaba fermentando por toda Prusia y que era el momento propicio para atacar el imperio francés y recuperar Polonia. Aunque más de 410,000 soldados fueron a la frontera de Polonia, Napoleón se anticipó y comenzó a expandir su ejército hasta lograr tener más de 600,000 hombres. Esto es más de 500,000.
Napoleón ignoró los consejos de no invadir suelo ruso y el 23 de junio de 1812 procedió. En un esfuerzo por ganar apoyo de los nacionalistas y patriotas polacos, la denominó la Segunda Guerra Polaca. La Primera Guerra Polaca era la de la liberación de Polonia de Rusia, Prusia y Austria. Napoleón rechazó liberar a los siervos rusos, pues temía que podía provocar una relación conservadora en sus espaldas. Cuando se viene la guerra, hay varias tácticas. Una táctica que usaron durante la guerra es la de tierra quemada. Esta técnica la utilizaban los rusos contra los franceses. Consistía en destruir absolutamente todo lo que puede ser de utilidad al enemigo cuando una fuerza avanza a través de un territorio o se retira del mismo. Mientras utilizaban estas tácticas, Francia avanzaba por suelo ruso. Alejandro I destituyó a generales y no lograban avanzar. Napoleón pensaba que llegaría a Moscú para firmar un acuerdo de paz, ya que tenía un poco de simpatía hacia Alejandro I. Pero no fue así. Los rusos incendiaron la ciudad debilitando al ejército francés. De 650,000 hombres que invadieron, solo 40,000 sobrevivieron. Para el invierno de 1812 se calmó la situación, ya que los rusos y franceses estaban débiles. Después de esperar un mes por una rendición que nunca llegó, Napoleón, ante el inicio del invierno ruso, se vio obligado a ordenar a su ejército hambriento y exhausto que saliera de Moscú. Durante la desastrosa retirada, su ejército sufrió un acoso continuo por parte de un ejército ruso repentinamente agresivo y despiadado. Rusia invadió a Polonia, los franceses en Polonia regresaron a los estados alemanes y Prusia se unió a Rusia, el Reino Unido, Suecia, España, Austria y Portugal, así creando la Sexta Coalición. ¿Se imaginan qué hubiese pasado si Estados Unidos hubiese estado envuelto en estas coaliciones? Napoleón reasumió el orden en Alemania y logró dar de baja a más de 100,000 soldados de las tropas aliadas. Sin embargo, esto no fue suficiente. El 16 de octubre, los franceses fueron derrotados en un enfrentamiento en que los aliados contaban con el doble de las tropas de Napoleón. Sí, después de esta batalla donde murieron más de 120,000 soldados de ambos lados, Napoleón se fue a Francia, pero su ejército, apenas de 100,000 hombres, ya no era capaz de resistir la coalición que contaban con más de 500,000 de soldados. Entre todo este fiasco, a pesar de su matrimonio con María Luisa, Napoleón continuó correspondencia con Josefina y le realizó visitas personales sin previo aviso. En el 1813, incluso llevó a su hijo pequeño a conocerla, ya que su lucha por tener un heredero le había costado tantas lágrimas. Esto avivió los celos de María Luisa, que permaneció casada con Napoleón hasta su muerte. ¡Qué fuerte, mi gente, qué fuerte! Con la creciente presión internacional y su gobierno careciendo de los recursos para luchar contra sus enemigos, Napoleón se rindió a las fuerzas aliadas el 30 de marzo de 1814. Al día siguiente, París fue ocupada. El 3 de abril fue depuesto por el Senado y bajo la presión de sus mariscales, Napoleón abdicó, salvaguardando los derechos de su hijo el 6 de abril, esta vez sin poner condiciones, y así negociar con los aliados. El 11 de abril se llevó a cabo el Tratado de Fontainebleau, donde se estableció la renuncia de soberanía de Bonaparte en Francia e Italia. Él y su familia fueron exiliados a la isla de Elba, una isla pequeña a 20 kilómetros de la costa italiana, manteniendo su título de emperador de manera vitalicia. Según el libro de la historiadora Kate Williams, Ambition and Desire: The Dangerous Life of Josephine Bonaparte, Napoleón continuó mostrando un gran afecto por su exesposa, quien murió de neumonía en una finca en mayo de 1814. Tenía retratos de Josephine colocados por todas partes, incluso en su residencia comía en platos con su imagen. Para este tiempo se celebraría también el Congreso en Viena, donde instalaron el poder a Luis XVIII. La esposa de Napoleón, María Luisa, y su hijo quedaron bajo la custodia del padre de esta, quien era el emperador Francisco I de Austria. Después de aquí, Napoleón no volvería a verlos nunca más. En el 1815, Napoleón escapó de Elba y desembarcó en Antibes el 1 de marzo, desde donde se preparó para retomar Francia. El nuevo rey, Luis XVIII, huyó y envió al 5º regimiento de la línea, que eran los soldados, a Grenoble, una ciudad del sureste de Francia. Napoleón aquí inició lo que se conoció como su campaña de los 100 días. Este se acercó solo al regimiento, se apeó de su caballo y cuando estaba en la línea de fuego gritó:
Soldados del quinto, ustedes me reconocen. Si algún hombre quiere disparar sobre su emperador, puede hacerlo ahora. Tras un breve silencio, los soldados gritaron ¡Viva el emperador! Y marcharon junto a Napoleón hacia París. Napoleón llegó el 20 de marzo sin disparar ni un solo proyectil y aclamado por el pueblo, levantando un ejército regular de 140,000 hombres y una fuerza voluntaria que ascendió 200,000 soldados. Este se le conoce como el comienzo de los 100 días. Establecido de nuevo en París, promulgó una nueva constitución de carácter más democrático y liberal que la vigente durante el imperio. Muchos veteranos acudieron a su llamada, comenzando de nuevo el enfrentamiento contra los aliados. Napoleón fue a batallar a los Países Bajos, pero cayó el 18 de junio de 1815 en la famosa batalla de Waterloo. El pueblo de París lo apoyaba en la lucha, pero los políticos le retiraron su respaldo, por lo que abdicó en favor a su hijo Napoleón II. El ex emperador fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena en el Atlántico el 15 de julio de 1815. Napoleón era libre de hacer lo que quisiera en su nuevo hogar, tenía mañanas tranquilas, escribía a menudo y leía mucho, pero tenía una tediosa rutina de vida que pronto lo afectó y a menudo se encerraba en su casa. Tiempo después se enfermó del estómago y con muchas quejas y una continua pesadez y un dolor en el costado derecho, él sospechó que estaba atacado de la misma dolencia de su padre, que tenía cáncer de estómago, pero no se lo diría a nadie hasta que lo confirmara. Sin embargo, recientes investigaciones realizadas a su cabello, que fue cortado poco después de morir, revelan que su pelo estaba impregnado con arsénico, a tal punto que se necesitaban dosis altamente peligrosas para lograr aquella concentración. Esto sugiere que pudo morir envenenado, lo cual también concordaría con sus síntomas, ya sea de forma intencionada o no. El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió a las 5:49 de la tarde. Sus últimas palabras fueron: Francia, el ejército, Josefina. Bonaparte tenía 51 años. En su testamento había escrito que quería ser enterrado a las orillas de Sena, pero se le dio sepultura en Santa Elena. En el 1840, a instancias del gobierno de Luis Felipe I, sus restos fueron trasladados a Les Invalides en París. La llegada de los restos de Napoleón fue muy esperada en Francia. Durante su funeral sonó el Requiem de Mozart. Millones de personas han visitado su tumba. Napoleón medía 5 pies y 7 pulgadas. Se había hablado mucho de la altura de Napoleón y las leyendas afirman que era inusualmente bajo, lo que dio lugar al término complejo de Napoleón, un complejo de inferioridad que a veces se asocia con personas de baja estatura. Algunos historiadores atribuyen los mitos sobre la altura de Napoleón a la propaganda británica. Aunque su altura no definía su persona, Napoleón instituyó varias reformas como la educación superior, un código fiscal, unos sistemas de carretera y alcantarillado, el concordato del 1801, que era con la Iglesia Católica, que pretendía reconciliar a la población mayormente católica con el régimen y fue presentado junto a los artículos orgánicos que regulaban el culto público en Francia, disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico, hizo la venta del territorio de Luisiana a Estados Unidos. Todo esto y no acaba aquí. En mayo de 1802 instituyó la Legión de Honor para alentar los logros civiles y militares. La orden sigue siendo la condecoración más importante en Francia. Cuando Napoleón implantó los códigos de derechos civiles, cambió fundamentalmente la naturaleza del sistema jurídico de derecho civil, con su énfasis en una ley claramente redactada y accesible. Napoleón encargó otros códigos para codificar el derecho penal y mercantil. Se publicó un código de instrucción criminal que promulgaba las normas de las garantías procesales, entre otras. Las nuevas reformas educativas de Napoleón sentaron la base de un sistema moderno de educación en Francia y en gran parte de Europa. De hecho, Napoleón sintetizó los mejores elementos académicos del antiguo régimen, la Ilustración y la Revolución con el objetivo de establecer una sociedad estable, bien educada y próspera. Hizo del francés la única lengua oficial, dejó parte de la educación primaria en manos de las órdenes religiosas, pero ofreció apoyo público a la educación secundaria y fundó una serie de escuelas secundarias estatales, lo que son los liceos.
Estas están destinadas a producir una educación estandarizada y uniforme en toda Francia. A todos los alumnos se les enseñaban las ciencias junto con las lenguas modernas y clásicas. A diferencia del sistema durante el antiguo régimen, los temas religiosos no dominaban el plan de estudios, aunque estaban presentes con los profesores del clero. Napoleón esperaba utilizar la religión para producir estabilidad social. También hizo algunos de los primeros esfuerzos por establecer un sistema de educación laica y pública. El sistema se caracterizaba por las becas y la disciplina estricta, y el resultado fue un sistema educativo francés que superaba a sus homólogos europeos, muchos de los cuales tomaron prestado varios elementos del sistema francés. Napoleón también ayudó significativamente a Estados Unidos cuando aceptó vender el territorio de Luisiana por $15 millones durante la presidencia de Thomas Jefferson. Yo no sé si ustedes han visto el mapa como era Luisiana antes, pero gracias a esa venta, ese territorio casi duplicó el tamaño de Estados Unidos, añadiendo el equivalente de 13 estados a la Unión. Dado su lugar en la historia mundial, no es sorprendente que Napoleón haya aparecido en la pantalla grande muchas veces. Por ejemplo, Marlon Brando y Dennis Hopper fueron elegidos como Bonaparte en las películas de los años 50, Desiree y La historia de la humanidad. El general también aparece en películas como Waterloo, Time Bandits y El Conde de Montecristo. También aparece como antagonista en la secuela del 2009 Night at the Museum Battle of the Smithsonian, y en el 2023 el director Ridley Scott dirigió una nueva película biográfica titulada simplemente Napoleón, que se estrenó en los cines el 22 de noviembre. La película está protagonizada por Joaquin Phoenix como el emperador francés y Vanessa Kirby como Josefina, y se centra en gran medida en su tumultuosa relación. Así que espero que les haya gustado esta historia. ¿Y quién fue Napoleón? ¿Fue un colonizador? ¿Fue una persona que revolucionó el mundo? Este fue Napoleón. Así que sin más ni menos, esto es Cultura.